Detente un momento. Antes de sumergirte en los secretos más oscuros y explosivos de la era vikinga, te lanzo un desafío. Comenta ahora mismo tu mayor sorpresa sobre estos guerreros y suscríbete a nuestro canal. No querrás perderte la verdad sin censura que la televisión te oculta. Vamos a destapar lo que nadie se atreve a contarte. El lado oculto del hacha. Lo que las sagas prohibieron contar, olvida las películas. Borra de tu mente la imagen del guerrero impecable. Todo músculos y honor forjado en acero. La historia de los vikingos es una moneda de dos caras, una épica de navegación y conquista, y otra de una vida cotidiana tan cruda, pragmática y a veces repugnante que haría temblar a la sociedad moderna. Estamos a punto de desenterrar las costumbres más sucias, escandalosas y sexualmente ambiguas de estos señores del norte. Rituales que los cronistas cristianos censuraron con horror y que, hasta hoy, se susurran con morbo. Para entender a los vikingos hay que despojarse de nuestros prejuicios de confort y viajar al helado y brutal norte de los siglos VIII al XI, un mundo donde la supervivencia no era un derecho, sino un acto de voluntad diaria. Y es justo aquí, en la intimidad de sus longhouses, sus grandes casas comunales, donde encontramos la primera gran paradoja, la higiene más extraña de la historia. El mito dice que eran unos cerdos. La crónica incendiaria del viajero árabe Ahmad ibn Fadlan, que los conoció en el Volga en el año 922, es la prueba irrefutable. Ibn Fadlan observó cómo los rudos varegos se lavaban la cara, el cabello y la barba en una misma palangana de agua que se iban pasando uno a otro, sin vaciarla. Imaginen ese caldo compartido. A ojos musulmanes, expertos en rituales de pureza, esto era la cúspide de lo asqueroso. Sin embargo, este es el detalle que la historia oficial omite. El propio Ibn Fadlan se vio obligado a reconocer, con evidente disgusto, que los vikingos se bañaban con regularidad semanal, una práctica de limpieza superior a la de muchos nobles de la Europa cristiana de la época, que consideraban el baño como algo pecaminoso o simplemente innecesario. Los hallazgos arqueológicos confirman que esta suciedad era en realidad un pragmatismo cultural. En las tumbas escandinavas se han encontrado por doquier peines de hueso tallado, pinzas para depilar, cucharas para las orejas y raspadores de uñas. Estos no son los utensilios de un pueblo que se ignora la mugre, sino de uno que se preocupa por la pulcritud personal. Su agua sucia compartida era un método de economía extrema de un recurso vital en un invierno implacable. Lo que para un foráneo era repugnante, para ellos era eficiencia energética. Pero la promiscuidad de los espacios iba más allá del agua. En invierno, la mayoría de las familias vikingas extendidas compartían la longhouse no solo entre ellos, sino con sus animales domésticos, cabras, cerdos y ovejas. La razón es brutalmente simple: el calor. Los animales eran una fuente de calor biológico vital, y al resguardarlos del frío extremo de Escandinavia, se garantizaba la supervivencia del rebaño, y de paso, se calentaba el ambiente para los humanos. El resultado era un ambiente cargado de olores intensos a humo, sudor, estiércol y carne salada. Si entraste a una de estas casas, tu nariz colapsaría al instante. Lejos de ser desorden, era una estrategia de termorregulación colectiva. La dieta del horror y el escándalo sexual. Si la higiene ya era un campo minado, la dieta vikinga era una provocación. Para garantizar la supervivencia a través de los largos meses sin cosechas, desarrollaron técnicas de conservación extremas que producían alimentos que para un paladar moderno serían impensables. Hablamos de pescado fermentado hasta el límite del colapso, precursor del hákarl islandés, carne secada con métodos que la dejaban casi petrificada, y mantequilla tan rancia que se usaba para conservar otros alimentos. Las crónicas exageraron este rasgo hasta pintarlos como comedores de podredumbre, pero la ciencia de los restos confirma que eran procesos de conservación ingeniosos, comparables a los quesos más potentes o el pescado curado extremo.
La diferencia es que el olor que emanaba de una despensa vikinga era tan penetrante que se percibía a varias millas náuticas, alimentando su fama de bárbaros con aliento de dragón. Pero es en el ámbito de las relaciones humanas y sexuales donde la brújula moral de los vikingos se desvía drásticamente de la de sus vecinos cristianos. Las leyes islandesas, compiladas en el famoso Gragaas, pintan un panorama de libertad femenina asombroso para la época. Las mujeres vikingas podían solicitar el divorcio bajo una variedad de causales, desde el maltrato hasta el fracaso de su marido en proveer alimento, o incluso en la cama, heredar y poseer tierras y bienes de forma independiente, administrar el patrimonio familiar si el esposo estaba en una expedición de incursión. Esta relativa igualdad de género, donde las mujeres podían incluso ser skjaldmer, guerreras, aunque su número real se debate, fue interpretada por la Europa feudal como promiscuidad y libertinaje. Se creía que la sociedad nórdica era un hervidero de adulterio y descontrol sexual. La realidad es más matizada. Las uniones eran reguladas, pero la mujer tenía el poder de romper el matrimonio si éste era insatisfactorio. Lo que era empoderamiento para la esposa nórdica era escándalo para el monje cristiano. Los sacrificios prohibidos y el honor de la muerte. El verdadero escalofrío de la moral vikinga se encuentra en sus ritos religiosos. La religión nórdica no era un asunto de templos silenciosos, sino de una conexión visceral y sangrienta con los dioses. El blot, la ofrenda sacrificial, era el centro de su calendario. En el famoso templo de Gamla Uppsala, en Suecia, se realizaban grandes festivales donde se sacrificaban animales, caballos, cerdos y bueyes, cuya carne se compartía en banquetes comunitarios masivos. La sangre, vista como la esencia sagrada de la vida, se rociaba sobre los altares y los participantes, una práctica que el cristianismo calificó inmediatamente de diabólica y bestial. Pero la versión más turbia y censurada del blot concierne a los sacrificios humanos. Si bien no eran una práctica común y generalizada, diversas fuentes, incluyendo el propio Ibn Fadlan y el cronista Adán de Bremen, los describen en contextos muy específicos, casi siempre ligados a funerales de la más alta élite. El relato de Ibn Fadlan sobre el funeral de un jefe varego, en el que, según su testimonio, una esclava accedió a morir para ser quemada con su amo en un barco funerario, es el más debatido de la historia. ¿Fue un acto de fe extrema o una exageración? Los hallazgos de barcos funerarios con indicios de ofrendas dramáticas sugieren que, al menos en la cúspide social, la muerte era un espectáculo de poder y una reafirmación brutal de la fe en el Valhalla. Para los nórdicos era el pasaje glorioso al más allá. Para el mundo exterior, el epítome de la barbarie sanguinaria. Finalmente, no podemos pasar por alto el comercio de esclavos, la más infame de sus prácticas comerciales. Las incursiones vikingas no eran solo por oro y plata. Capturaban thralls, esclavos, a miles, para venderlos en mercados que se extendían desde Dublín hasta el califato de Bagdad. El esclavo era una mercancía vital y el motor oculto de su economía. Documentos árabes y la aparición de monedas islámicas en sus asentamientos confirman la magnitud de este negocio. Si bien la esclavitud era común en la Edad Media, la eficiencia sin piedad de los vikingos en estas redes reforzó su imagen de gente sin alma, lista para comerciar con la vida humana a cualquier precio. Todo esto dibuja un retrato fascinante. Los vikingos no eran los salvajes brutos del mito, pero tampoco los héroes pulcros de las series modernas. Eran un pueblo extremadamente práctico, cuyas costumbres, higiene, dieta y ritos sexuales y religiosos estaban 100% alineados con su supervivencia en un entorno hostil y con una visión del mundo diametralmente opuesta a la moral de la época. Lo que era sucio o escandaloso para el foráneo era, para el vikingo, supervivencia y honor. La psicología de la violencia, venganza, hidromiel y leyes brutales. Si hubo algo que definió el escándalo vikingo para el resto de Europa, fue su abierta y ritualizada relación con la violencia. La guerra no era un mal necesario,
sino un estilo de vida y una fuente de honor ineludible. En sus asentamientos en lugares como York o Rouen, eran constantemente acusados de resolver disputas a través de duelos públicos, de beber hasta el descontrol y de tener una sed de sangre insaciable. La cultura del honor era el motor de su ley, un sistema de justicia brutalmente simple, basado en la venganza y la compensación. El Thing, su asamblea popular y tribunal, no buscaba encarcelar, sino restablecer el equilibrio social. Si cometías un homicidio, el sistema legal permitía dos caminos: una compensación económica, Bergeld, para la familia de la víctima, cuyo valor dependía del estatus del muerto, o una venganza de sangre que podía iniciar una espiral de violencia por generaciones. Pero si la familia se negaba a aceptar el dinero, la ley permitía los duelos ritualizados, los famosos Holmgang, para resolver la disputa. El Holmgang era un combate a muerte o sumisión en una capa de piel o en una isla pequeña. Esto, para las sociedades cristianas que empezaban a centralizar la justicia en reyes y la iglesia, era el colmo de la barbarie desregulada. Su sistema legal no buscaba el castigo abstracto, sino la satisfacción directa de la parte agraviada. Un concepto tan ajeno a la moral moderna como la propia esclavitud. Además, la figura del berserker añade una capa de misterio y temor. Estos guerreros, descritos en las sagas como hombres que entraban en un frenesí de combate antes de la batalla, supuestamente masticaban hongos alucinógenos o bebían brebajes potentes para alcanzar un estado de furia que los hacía inmunes al dolor. Aunque los detalles de sus técnicas exactas son materia de leyenda, lo que es innegable es que la sociedad vikinga no solo toleraba, sino que glorificaba la violencia desmedida en el campo de batalla, viéndola como una manifestación del favor divino. Sexo, poder y el escándalo de la adivinación. Si la estructura legal y bélica del vikingo era chocante, sus incursiones en el mundo espiritual y el sexo mágico eran la antítesis de la fe cristiana. El Seidr era la práctica chamánica más misteriosa y peligrosa de su espiritualidad. Se trataba de un tipo de magia profética y manipuladora, descrita en la Edda y en las sagas, ejercida principalmente por völvas, sacerdotisas o hechiceras. Para practicar el Seidr, la völva entraba en un estado de trance elevado, a menudo sentada en una plataforma elevada, para invocar espíritus, prever el futuro, o incluso influir en la suerte de un individuo o de toda la comunidad. Lo escandaloso era doble: poder femenino. La magia más poderosa y temida estaba predominantemente en manos de mujeres, lo cual desafiaba la estructura patriarcal que el cristianismo intentaba imponer. Contra natura, los hombres que se atrevían a practicar el Seidr eran a menudo acusados de ergi, afeminamiento o comportamiento no viril, una ofensa social grave que podía llevar al destierro. Este aspecto de su espiritualidad, con sus rituales nocturnos, varas mágicas y vestimentas extrañas, fue inmediatamente interpretado por los misioneros cristianos como pactos demoníacos y prueba de su absoluta depravación pagana. El Seidr no era solo un rito, era el último vestigio de un mundo ancestral donde lo femenino y lo mágico estaban intrínsecamente ligados al destino. Y hablando de la sexualidad, la vida en las longhouses y los campamentos temporales de los guerreros era un caldo de cultivo para la libertad sexual. Las grandes celebraciones comunales, como el Hol, el antecedente de la Navidad, eran banquetes de varios días donde la hidromiel y la cerveza fluían sin control. Las sagas hablan de estos encuentros como espacios de intercambio social frenético, donde se sellaban alianzas matrimoniales, políticas y, por supuesto, sexuales. La moral sexual en el norte era menos rígida que en el sur, y la concubinato era una práctica común y aceptada. Los hombres podían tener varias amantes, y las mujeres, aunque reguladas por la ley del matrimonio, tenían, como ya mencionamos, la puerta de salida de un matrimonio infeliz. Esta fluidez, donde el honor se medía en la batalla y la capacidad de acumular riqueza, y no en la pureza sexual absoluta,
fue el escándalo moral más persistente. La verdad definitiva: no eran sucios, eran diferentes. El impacto de estas costumbres, desde la palangana de agua compartida hasta el sacrificio humano en el funeral de un jefe, creó una leyenda negra que se ha perpetuado por milenios. Los vikingos fueron los maestros de la estrategia de supervivencia cultural. Lo que hoy consideramos sucio, la convivencia con animales, la fermentación extrema de alimentos, era eficiencia energética y seguridad alimentaria. Lo que hoy condenamos como escandaloso, la libertad femenina, los duelos a muerte, los rituales de sangre, era su sistema legal y su conexión religiosa con la vida y la muerte. No vivían por descuido, sino por adaptación. Se bañaban más que sus contemporáneos. Tenían un sistema legal complejo, y su ostentación en la ropa, broches de plata, tejidos de colores intensos, era un medio de intercambio comercial y afirmación de estatus, no solo vanidad. Eran pragmáticos hasta el tuétano. Cada costumbre, por repugnante que pareciera, tenía una razón de ser en su universo de fiordos, hielo y hachas. Esta dicotomía, la pulcritud del guerrero frente al pragmatismo de la supervivencia, es lo que hace que su historia sea eternamente viral. La próxima vez que escuches el mito del vikingo sucio, recuerda el peine de hueso y el baño semanal. La verdad es que eran un pueblo tan sorprendentemente limpio en sus costumbres, como brutalmente honesto en su religión y su ley. Y esa es la mezcla explosiva que la televisión nunca se atrevió a mostrarte completa. No te vayas. Si esta inmersión en la vida real y censurada de los vikingos te voló la cabeza, recuerda que la mejor forma de agradecerlo es dejando tu comentario contándonos qué práctica te impactó más y, por supuesto, suscribiéndote para que sigamos desenterrando las verdades más crudas de la historia. ¿Crees que su pragmatismo extremo justifica lo que hoy llamaríamos barbarie? Queremos leer tu opinión.